no pudimos abstraernos ante la opinión que hubo en el chat sobre el tema de votar, no votar en las elecciones que tenemos aquí en este país. Y Tafetani desde Argentina, yo desde España y desde el País Vasco, Iñaki, pues nos pusimos bastante reacios a eso, a lo que son las elecciones burguesas en este momento, sobre todo en esta coyuntura de guerra y en esos dos estados. Pero claro, Dani entró diciendo, bueno, la situación de la nación galega tiene otra situación y otra oportunidad y otro elemento. Y entonces el otro día lo hizo en breve y hoy lo va a hacer un poquito más extenso. Estará 10 minutillos aquí contándonos un poquito, complementando esa opinión con algunos matices que me mandó por audio que son muy importantes, interesantes y que tienen que quedar constancia, ¿vale? Independientemente de eso. Bueno, pues seguro que en su día también, pero más reposadamente, incluso después de las elecciones, para que nadie crea que estamos aquí intentando consensuar con antiimperialistas, en este agente imperialista, una opinión exacta a seguir por nuestra militancia en absoluto en este terreno, por todo el ámbito y el espectro de naciones internacionales que abarca. Pero yo ya lo digo, si yo estuviera en Cuba estaría votando, en Rusia también estaría votando ahora por Putin, en China estaría ahí, por supuesto, haciéndome del partido si me dejaran, si yo fuera chino, y por supuesto en Venezuela estaría votando, pero hay sitios en los que no estaría votando. Por ejemplo, en Estados Unidos no me busques que no me vas a encontrar en unas elecciones, pero no aunque me lo permitieran, por ejemplo, ¿no? Para no poner otro sitio, ¿no? Bueno, pues ahí entonces le dejaremos a Dani Seiso con esas explicaciones antes de que le corte los perendengues que dice mi padre, la chechena, y no le deje tener más descendencia. Adelante, Dani. Me coges en plena preparación de las maletas. Fíjate. Nada, a ver, estos días también lo he estado hablando con muchos compañeros que afortunadamente nos siguen por antiimperialistas y pertenecen al Movimiento de Liberación Nacional Galego. Y claro, has chinado un poquito ese mensaje tan reacio o una iniciativa llamado la abstención en Galicia. Yo comprendo, es lo que le decía Iñaki el otro día, no sé si se entendió así, que cuando él me decía, podemos hablar esto, debatirlo, yo le decía, sí, probablemente, teóricamente, me vas a convencer de la postura de no ejercer el voto en una democracia burguesa. Sobre el papel, comprendo perfectamente que esa opción es legítima, incluso dentro de un pensamiento marxista puede ser la más adecuada. Pero creo que existe algo básico y algo que tenemos que trabajar mucho y cada vez más en este mundo multipolar que se está creando, no creyendo, que es que toda esa teoría, todos esos postulados los tenemos que aterrizar y adaptar a la idiosincrasia de cada pueblo y a la situación que está viviendo cada pueblo en este contexto particular. Me explico. Obviamente todos sabemos que, por ejemplo, Lenin tuvo que adaptar la teoría marxista, tuvo que evolucionar su pensamiento para poder llevar una revolución socialista en 1917 a una Rusia totalmente atrasada, con una gran población agrícola y que no entraba en principio en los planes de Marx, aunque daría para debate y veremos que al final ya existía la reflexión sobre que la revolución también se podría producir en Rusia, pero en principio se planteaba que la revolución más propicia sería en una potencia industrial. Eso es lo que en principio se esperaba. Pero Lenin supo aprovechar los momentos, el contexto que estaba viviendo aquella Rusia prerevolucionaria y adaptar la teoría marxista para llevar a cabo esa revolución. Más adelante podríamos seguir evolucionando, poniendo muchísimos ejemplos. La propia Rusia, cómo pasa de una revolución global a tener que adaptar el socialismo a un solo país. Podríamos hablar de lo que aquí ponemos como ejemplos muchas veces, de cómo Ho Chi Minh le pedía a todos sus soldados que se adaptaran a las tradiciones del Vietnam rural, que conocieran cómo vivía el pueblo, porque al final vamos siempre a lo mismo. Una revolución se tiene que hacer con un pueblo. Las revoluciones jamás se podrán exportar. Una revolución no es algo que uno lleva en una mochila. Una revolución es algo que se ejerce con el poder popular. Y creo que para eso es básico conocer de primera instancia cómo piensa, cómo siente, cuál es la historia, cuáles son las herramientas de ese pueblo. Entonces, aterrizando esto a un contexto muy distinto, que es el de las elecciones burguesas, el del parlamentarismo, que a día de hoy supone una herramienta que nos puede gustar más o menos, pero sigue suponiendo un dique de contención para las clases populares y para la clase trabajadora. Creo que actualmente en Galiza, el Movimiento de Liberación Nacional Galego
tienen el bloque como una herramienta clara a la hora de ejercer la resistencia que estamos viviendo pues, contra este avance neoliberal, contra el avance del fascismo y contra el avance del imperialismo. Cuando hablamos del bloque, lo primero que tenemos que tener claro es que es un frente, no es un partido político, es un frente, ni siquiera una coalición. Quiero decir, la libertad que existe dentro de los componentes que se integran dentro de las siglas del bloque nacionalista galego es bastante amplia. Tenemos un partido claramente comunista, le podemos tener sus críticas o no, pero Unión do Pobo Galego es un partido comunista e independentista en Galiza. Con su trayectoria histórica, obviamente no es un partido aislado de las circunstancias que está viviendo la actual Europa. Todos sabemos que bueno, la izquierda en Europa está ciertamente descafeinada, no estamos en posiciones revolucionarias, pero también hay que agradecer y brindar reconocimiento de que ha resistido todas esas presiones mucho mejor que otros partidos en su contorno. Yo lo he dicho muchas veces en este programa, es que considero y debataría con cualquiera que actualmente el bloque nacionalista galego es la formación política más a la izquierda del espectro parlamentario del Estado español. También lo he dicho siempre, no es por mérito nuestro, que quizás no nos hemos movido las últimas décadas, sino por demérito de las otras formaciones que han dado claros pasos hacia la derecha. Pero es que cuando una fortaleza está sitiada en resistir, en muchas ocasiones ya es un gran logro. Y en esa estamos. Entonces yo creo que cuando los compañeros del Bloque Nacionalista Galego, de la UPG, incluso sectores más independentistas que no forman parte de esa formación política, pero que sí que trabajan a diario con ella, porque es imposible no trabajar aquí con el bloque, es técnicamente imposible, cuando ven un llamado a la abstención, lo sienten esa frase de que en una fortaleza o en una fortaleza sitiada cualquier disidencia es traición, que se suele decir, pues lo sienten un poco como eso. Estamos totalmente sitiados. Aquí el movimiento de liberación nacional galego estamos en una etapa, no sé si llamarla primitiva, no lo digo en un tono peyorativo, pero sí que estamos en una construcción muy básica. Tenemos que tener en cuenta que jamás hemos tenido durante un largo tiempo el poder autonómico para nosotros nacional, no hemos tenido grandes representaciones a nivel estatal, poco a poco hemos avanzado en los diferentes concellos, ayuntamientos, pero la representación comienza a ser palpable a día de hoy y hasta hace 2 días aquí el nacionalismo gallego ni siquiera era considerado un interlocutor político o social válido. Cuando existía un problema, la población acudía al PSOE o al PP, porque es que el BNG no era considerado un interlocutor válido, ni siquiera por gente de izquierda. El caciquismo es muy amplio, ha tenido unas redes muy profundas en Galicia que poco a poco estamos desmontando. Entonces, tras décadas de trabajo constante, intentando ejercer el nacionalismo como un interlocutor válido, ejerciendo una conciencia nacional siempre ligada al proletariado, a la clase trabajadora, a los sectores populares, también tenemos que tener en cuenta la idiosincrasia gallega con un núcleos de población muy amplios pero muy dispersos, con una población rural hasta hace poco bastante significativa. Tenemos que tener en cuenta que aquí yo comprendo lo que nos decís, que a veces es decir, no hay que votar a las elecciones burguesas y hay que apoyarse en el tejido social porque es el tejido realmente revolucionario. Cierto, pero se da la particularidad que en Galiza el movimiento por la atención primaria es gente del Bloque Nacionalista Galego. Movimiento contra el expolio eléctrico, eso macroparques eólicos o la marina, es gente del nacionalismo galego. El movimiento para defender nuestro propio idioma, lo mismo. Movimiento sindical, uno de los sindicatos más fuertes que tenemos, si no el más fuerte, yo me atrevería a decir el más fuerte con mucha diferencia que existe en el Estado español y quizá de los más fuertes de Europa, es netamente el nacionalismo galego. Diarios, medios de comunicación, escuelas de primaria alternativas al sistema impuesto por la colonia española, todo el tejido social parte del nacionalismo galego y muy probablemente parte de ese núcleo que hablábamos, comunista e independentista, que es la UPG. Ha sido muy poca gente la que ha estructurado un eje de resistencia que poco a poco se está transformando en alternativa social y política frente al Estado español, frente al imperialismo y frente a este avance neoliberal. Entonces, cuando uno quiere hacer un llamado a matar al padre, lo primero que tiene que estar seguro es que puede sustituirlo en esa labor. Y eso no se produce en Galicia.
A día de hoy no existe alternativa ni tejido social fuera del bloque nacionalista galego. Yo os ponía el ejemplo. Si yo a día de hoy pido un llamado a la abstención contra el bloque y dentro de 2 meses, cuando pasen las elecciones, yo pido una entrevista o una reunión política con alguien de la Mesa por la Normalización Lingüística, Defensa del Idioma o con los eólicos para intentar tejer puntos en común para resistir todo ese avance del españolismo y del imperialismo, lo primero que me va a decir es que hace 2 meses estabas entregando recursos, capacidad pública a mis enemigos y ahora me pides que yo me autoorganice, ponga mi dinero, mi esfuerzo después de salir 9 horas de trabajar. Hay gente del bloque que se ha hecho otras 8 horas trabajando en esa militancia. Me estás pidiendo que haga un sobreesfuerzo enorme y hace 2 meses me estabas echando al pie de los caballos. Eso sería muy difícil de vendérselo a esta gente. Que el bloque tiene límites, claramente, no nos vamos a engañar. Votar al bloque a día de hoy y que conste, yo ni estoy pidiendo el voto, ni estoy diciéndole a nadie lo que tiene que votar o dejar de votar. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero pedir una acción a la abstención me parece incorrecto en este sentido. Quiero decir, eh, cuando uno a día de hoy habla del bloque, es un partido socialdemócrata, no nos engañemos. No estamos votando a un partido revolucionario, no estamos votando a una alternativa que se vaya a pronunciar clarísimamente con la ruptura con España, es cierto. Pero es que quizá en esa etapa primitiva del nacionalismo galego, lo que se precisa a día de hoy en el Movimiento de Liberación Nacional es ampliar las miras. Nos hacen falta manos. No podemos cortar una mano, nos hacen falta muchas manos. Y tenemos que ser claros. El bloque nacionalista galego, a día de hoy, hay cosas a las que no va a llegar si quiere seguir en ese ámbito parlamentario, porque no puede, porque sería pegarse un tiro en el pie. Si nosotros creamos corrientes de opinión alternativas, si nosotros vamos creando diferentes ramificaciones, sobre todo hacia la izquierda, lograremos que ese sentir social tire de ese frente amplio hacia la izquierda. Nosotros no podemos crear ahora mismo poder político fuera del bloque. Lo que tenemos que hacer es guiar a ese frente lo más a la izquierda que podamos. Hacer que a ellos les sea fácil convencer a la gente que está en ese frente amplio que ir por el camino de la izquierda, como están yendo a día de hoy, es la alternativa que tenemos que hacer. Y nos va la vida en eso, porque es que si desapareciera esta formación, probablemente el españolismo nos bajaría en cuestión de años. Yo creo que en una legislatura a día de hoy con la derecha no lo aguantaríamos. Si no es votar al mal menor, no estamos hablando de esto, aquí no se está vendiendo para nada eso. Lo que estamos pidiendo, y yo lo hablaba el otro día, no se estoy pidiendo un voto para unas siglas, no se estoy pidiendo un voto para los líderes de un partido, os estoy pidiendo un voto, bueno, no pido, pero quiero decir, os estoy pidiendo que respetéis el voto para el vecino que lleva 20 años luchando él solo, poniendo dinero en su bolsillo para que tengas una red de trenes de cercanía, para el que día a día se está levantando para que no quiten a un pediatra de tu centro de salud, para el que hizo posible que tengas una guardería en la que educar a tus hijos y lo puedas hacer en tu propia lengua. Y es que eso, nos guste o no nos guste a día de hoy, solo lo hace el bloque nacionalista galego. Si dentro de 20 años, o 10, o ojalá mañana, las circunstancias hacen que nosotros estemos capacitados para sustituir esas tareas, para asumirlos desde otros colectivos más a la izquierda, más radicales, que pasen, que sean capaces de matar al padre y asumir ese rol, al padre o a la madre, aquí hablamos más de matria que de patria, eh, encantado. Yo seré el primero que estaré contento de hacerlo, pero creo que a día de hoy nos tenemos que integrar en ese frente y ser capaces de hacer que ese frente camine por la senda de la izquierda. Ponías el ejemplo de Rusia y de Putin. Putin no es Lenin, no es Fidel Castro, pero tiene sentido a día de hoy pedir derrocar a Putin como piden a alguna gente, algunos izquierdistas del Estado español, pedir que haya una revolución socialista en Rusia y hablar de estas cosas cuando se están jugando la vida en el campo de batalla. No tiene sentido. La revolución bolivariana de Venezuela puede tener ahora mismo que retroceder algunos pasos para avanzar otros, probablemente. Y para mí, aquellos que piden matar a la revolución bolivariana de Venezuela porque no es perfecta, creo que carece de sentido eso. Ninguna revolución es perfecta y Castelao decía que cada pueblo tiene su ideal revolucionario, cada pueblo tiene su ideal revolucionario. Creo que nosotros tenemos que caminar en ese sentido
y lo vamos a hacer independientemente de los ritmos que tengan otros pueblos, dentro del Estado español y fuera del Estado español. Lo vamos a hacer siempre en solidaridad, con un claro componente internacionalista. También hay que reconocer a todos aquellos que no aplaudieron a Zelensky. Néstor Rego fue de los poquitos, representante del bloque, llamándole prorruso, terrorista, asesino, poco menos que le dijeron que se comía niños y mantuvo la cara. ¿Que podía no haber ido? ¿Que se podía haber hecho mucho mejor? Sin duda alguna. Pero vuelvo a decir, en el contexto europeo en el que nos encontramos, en el contexto del Estado español, yo aquí sí que quería romper, y soy, lo sabes, que soy muy crítico con el bloque cuando tengo que serlo, pero esto es como cuando estás remando en un barco. Si el que tienes al lado ves que no rema bien o te salpica, tú eres el primero que lo pone a parir, que protesta. Pero si vienen de otro lado a darle la cabeza con el remo y tirarlo al mar y te quedas remando tú solo, eres el primero en defenderlo a capa y espada. Y creo que eso es la situación en la que estamos. Sé que existen otras alternativas dentro de Galicia, sé que se ha hecho un llamado a la abstención dentro de la propia nación galega por corrientes que se dicen más a la izquierda, pero es que estos experimentos los hemos vivido ya, nosotros sabemos la implantación real que tienen, que es prácticamente inexistente, y nosotros sabemos que cada vez que se quiere hacer algo en este país, que se va a lo que es pueblo, a lo que son las calles, a lo que sufre la gente y quién les echa la mano, muchas veces no te lo van a decir. Aquí nadie anda con el carnet del partido por delante, pero todos sabemos que el BNG acaba saliendo tarde o temprano. Y lo que nos queda es eso. Pues, no somos idiotas tampoco, sabemos que ese doble discurso electoral y ese discurso hacia las bases más radicales puede crear monstruos, incluso dos tendencias, y que existen riesgos enormes, pero a día de hoy creo que primero tenemos que dar esa batalla para que esta herramienta siga cayendo como lo está haciendo, insisto, hacia la clase trabajadora gallega. Creo que tenemos pocos riesgos que perder en eso. Sabemos que la llegada a una institución burguesa y gestionarla va a crear desencantos, puede crear decepciones, pero es que necesitamos, ante todo, consolidar ese sentimiento nacional, que es claramente revolucionario, que es claramente marcado en las clases populares, y a partir de ahí, una vez que establezcamos ese nacionalismo revolucionario, una vez que seamos alternativa, que lleguemos al pueblo con mucha más amplitud lo que tenemos que hacer, pues creo que las herramientas las tenemos. Vuelvo a decirlo, aquí el sindicato mayoritario, sindicato muy combativo, sindicato que el que se enfrenta a ellos más o menos sabe cómo se las gasta y cómo juega, sigue siendo la CIGA, un sindicato que parte de la OPEGA, que parte de gente del entorno del Bloque Nacionalista Galego, y creo que eso es, lo he dicho siempre, para mí la herramienta más brillante que tenemos ahora mismo. Me importa bastante más el futuro de este sindicato que el del bloque de las instituciones, pero al final, vuelvo a decirlo, si tú pides que no se vote, que lleguen al poder aquellos que van a gastar millones en enterrar tu idioma, en cerrar centros de salud, en cerrar escuelas, y a los 2 días vas a hablar con la gente que lleva décadas luchando con su propio tiempo, con sus propios recursos, y a decirle que tienen que esforzarse más, yo creo que no sería la Chechena, sino que sería mi propio pueblo el que me colgaría de la plaza. Entonces, cada uno que haga lo que quiera, lo vuelvo a repetir. Yo respeto profundamente a aquellos que deciden no votar en Galicia porque consideran que hay cosas que no tragan, pero no me sumaría un llamado a la abstención por respeto a los tiempos, al contexto, y especialmente a esos militantes que día a día no solo han creado un frente amplio, no solo han creado una alternativa política, sino que han creado un país, han creado tejido social, y eso creo que siempre hay que ser agradecidos a eso. Gracias, Dani. Yo, Dani, no voy a entrar ahora en la reflexión del debate, lo que me importaba era que tú pudieras expresar con toda de autoridad esto. Y digo autoridad porque además de estar con nosotros en el Poliburo, Dani tiene una misión en este canal, que es una misión hacia Galicia, Portugal, hacia Brasil, hacia países de habla gallego-portuguesa, y por tanto, él mejor que nadie sabrá qué enfoque y cómo alcanzar y cómo llegar a todos esos pueblos con el mensaje antiimperialista. Y además hay una cosa que me dijo ayer que hace que yo diga que mantenga mi opinión en cuanto
al tema de abstención aquí, o de no ir a votar, pero no por generar un bloque importante de no ir a votar y demostrar que la institución no vas a conseguirlo ni así, sino porque es una cuestión mía de conciencia personal. No voy a votar a los que ponen barcos en Yemen, etcétera. Pero claro, la situación de Galiza, Dani ya me iba diciendo y lo hemos visto, cuántos gestos antiimperialistas está haciendo allí ese partido y esa gente. Y la conexión, el cruce realmente de militancias con el BNG y sobre todo después del 2011, ¿no? Entonces, me refiero... Yo quiero destacar, eso lo hablaba con otro compañero, con Pau por la mañana, y yo decía, también desde el Estado español, desde Europa, se tienen que preguntar algo. Quizá la militancia gallega, quizá en Galicia sea el único sitio que no vas a encontrar jamás a ningún militante del Movimiento de Liberación Nacional Galego que tenga posturas pro-sionistas, jamás, ninguno. Jamás vas a encontrar a nadie que apoya la oposición siria, jamás vas a encontrar a nadie que apoya la oposición en Bielorrusia, jamás vas a encontrar a nadie, y quizá encuentres a la gente que más se opone a la gusanera cubana y venezolana, que hemos emigrado mucho, hemos vivido de cerca las luchas de otros pueblos, somos un pueblo que también ha sufrido mucho, y creo que en el componente internacionalista tenemos las cosas muy, muy claras. Que con la guerra de Ucrania al principio puede haber quien se acojonó, hablando claro y pronto, y no tuvo la postura más decidida desde un principio. Muy poquita gente, quizá los que más tienen que dar la cana electoral, pero es que a las 2 semanas teníamos Galiza lleno de palestras explicando por qué la culpa era de la OTAN, hubo pintadas en las calles. Quiero decir, yo en otros componentes sí que podemos discutirlo, pero en el ámbito internacionalista, de verdad que reto a la gente a que encuentre una militancia más comprometida y más firmemente bien posicionada que la gallega. Y les va a resultar muy difícil encontrarla. Imperialistas.com. Contigo somos más fuertes. Difunde la idea.